primero evaluamos las pupilas, ¿no es cierto? Lo que tenemos que saber siempre es que existe o puede existir un problema fisiológico, porque es normal, de anisocoria esencial o anisocoria fisiológica. Es decir, muchos de los pacientes podrían tener diferencia en sus pupilas, en el tamaño de sus pupilas. Pero esta diferencia no tiene que ser más de 5 milímetros, ¿no? O sea, o de 0,5 milímetros. No tiene que ser más. Sí, de 0,5 hasta 1 milímetro se considera normal, ¿no? Entonces, esta pupila puede tener 2 milímetros y esta la otra 3 o 2,5, todavía no se considera una alteración. En especial si es que no existe la sospecha de alguna lesión del tercer nervio, ¿no? De que produce la ambliopía. ¿Ok? Existen varias alteraciones. Este defecto pupilar aferente relativo, que trata, esto es bien interesante, y generalmente sucede cuando uno tiene una lesión del nervio óptico, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, ustedes operan una cirugía de hipófisis y por ahí lesionaron el nervio óptico de un lado, ¿ok? Como existe una combinación en los estímulos visuales, generalmente los pacientes van a tener casi la misma pupila. ¿Okay? Y tú evalúas este ojo, entonces cuando uno le ilumina al paciente, ¿no? Cuando uno ilumina las pupilas de los pacientes con ambos ojos abiertos, pues la reacción a la luz va a ser igual para ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres determinar realmente si un ojo tiene respuesta o no, lo que vas a hacer es básicamente separar, ¿no? Separar ambos ojos y cubrir intermitentemente uno de los ojos, ¿no? Para ver si es que existe respuesta a través de cada una de las pupilas, ¿okay? Cuando uno tiene lesión del nervio óptico, tú iluminas este lado y tu pupila se va a quedar grandecita y no va a reaccionar, no va a existir una miosis normal. En cambio, cuando tú iluminas el lado contralateral, ¿no? La luz entra por este lado, pero también se va a reflejar en este lado. Entonces tú iluminas este lado y esta pupila también se va a contraer. En ese caso, significa que tu lesión es a nivel del nervio óptico de este lado, ¿ya? Pero doctor, ¿y por qué se contrae? Pues si el nervio óptico está lesionado. ¿Alguien puede responder? ¿Por qué todavía existe función pupilar si el nervio óptico de este lado está lesionado? Bueno, no me responde. Porque la función pupilar no está relacionada al nervio óptico. La función pupilar está relacionada al tercer nervio cranial, ¿no? La contracción de la pupila no tiene nada que ver con el nervio óptico. La transmisión de la luz sí tiene que ver con el nervio óptico, pero la contracción pupilar, ¿no? Está relacionada con el tercer nervio craneal. Entonces, si el paciente tiene un tercer nervio craneal normal de este lado, obviamente la luz que entre por el ojo contralateral va a actuar en el tercer nervio, en ambos nervios terceros, en ambos tercer nervio craneales, ¿no? Y va a producir una miosis en ambos lados, ¿no? Una contracción pupilar. Pero nuevamente les digo, pero si tú iluminas de este lado, pues la luz no va a entrar porque el nervio óptico está bloqueado. Entonces no va a existir ningún tipo de respuesta. A eso se le denomina defecto pupilar aferente relativo, ¿no? Es una lesión del nervio óptico de ese lado. ¿Ok? Síndrome, bueno, una anisocoria esencial. El síndrome de Horner lo conocemos, ¿cierto? El síndrome de Horner, ¿no? Ptosis, ¿no? Adenoptalmia, miosis. Se produce por afectación del plexo simpático cervical, ¿no? Algunos pacientes tienen además dishidrosis, es decir, tienen la piel seca en la cara, ¿no? Y eso va a depender básicamente de si la lesión de este plexo braquial ha sido preganglionar o postganglionar, ¿no? Postganglios cervicales o antes de los ganglios cervicales, ¿no? Lo tienen que revisar, ¿ok? Entonces,
un tumor clásico, este tumor de Van Coast, ¿no? Un tumor que está en el ápice del pulmón. Y ese tumor generalmente cuando crece puede comprimir ese plexo cervical y producir un síndrome de Horner, ¿no? El síndrome de Horner entonces se produce a nivel de se produce una lesión a nivel de cualquier región de este plexo cervical superior simpático. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Bueno, lesión de las fibras parasimpáticas, sí se puede dar especialmente en algunos pacientes con diabetes, por ejemplo, ¿no? El tercer nervio craneal, ¿no? El motor ocular común, como decía, transmite también esta función para la función parasimpática para la miosis, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen el tercer nervio, que es un tronco así, ¿no? Un tronquito. Las fibras parasimpáticas están recorriendo la parte externa del tronco. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando existe una retinopatía diabética? Cuando existe un problema diabético de largo plazo, pues existe una alteración en la microcirculación de los nervios. Y lo que más se va a afectar no va a ser tanto la parte central, sino la parte periférica. Entonces, algunos de estos pacientes con lesiones crónicas, ¿no? De vasculopatías crónicas, van a tener básicamente lesiones del tercer nervio, pero más afectados en su periferia, es decir, afectándose las fibras parasimpáticas. Entonces, los pacientes van a tener alteraciones pupilares más evidentes que las alteraciones del mismo nervio motor ocular común. ¿Okay? Entonces, no son tan frecuentes, pero si aparecen, pues son estas. Y hay un par de pupilas que le llaman estas pupilas de Addy y de Ardil-Robertson. Bueno, la pupila de Addy es esta, es una dilatación permanente de la pupila. ¿Ustedes ven aquí? La pupila está y el paciente no refiere haber presentado ningún otro problema. Por ahí algún traumatismo, por ahí alguna lesión por trauma de las fibras autonómicas que van aquí, ¿no? Generalmente esta pupila es unilateral, es decir, el paciente tiene una de esas pupilas dilatadas. Es importante, en estos pacientes con estas pupilas dilatadas es importante hacerles una angiografía o un angiotema. ¿Por qué? Porque pueden existir aneurismas de la arteria comunicante posterior que comprimen el tercer nervio craneal y te producen este tipo de midriasis. ¿Okay? Sin embargo, la gran mayoría de aneurismas o de lesiones que comprimen el tercer nervio craneal, además de producir esta midriasis, producen una alteración en el movimiento del ojo, ¿no? Pues el paciente tiene como un ojo parético, además de una midriasis, y también tiene una alteración en cuanto a la alteración palpebral, ¿no? Entonces, estas pupilas tónicas de Addy se presentan así con esta dilatación, pero no tienen ninguna alteración en el movimiento del ojo. El paciente sigue moviendo los ojos con normalidad. Lo único anormal es esa dilatación pupilar. ¿Okay? Y por el contrario, esta pupila de Ardil-Robertson son pupilas pues muy mióticas, ¿no? Son pupilas muy pequeñitas, no deberían de ser así tan pequeñitas, ¿sí? Entonces es una miosis y generalmente afecta a ambas pupilas. ¿Okay? Bueno, en cuanto a los síndromes lobares ya habíamos estudiado, ¿no es cierto? Vamos a ver. Características del lóbulo frontal. Primero, que exista una alteración en el movimiento, ¿no es cierto? Una alteración motora. Luego, tenemos una alteración del lenguaje, ¿no es cierto? Una fase expresiva. También tenemos en las áreas que están antes del área motora, pues existe el área de este es el área de la mirada conjugada, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un meningioma o un traumatismo, o fácilmente una convulsión, cuando uno tiene una convulsión epiléptica, no sé si ustedes han visto alguna vez a un paciente que haya tenido una convulsión, lo primero que hacen los pacientes es desviar los ojos hacia un lado. Es lo primero, el primer síntoma, el paciente comienza y luego comienza a moverse.
y generalmente están viendo hacia la lesión. ¿Por qué? Porque la zona de actividad de esa mirada conjugada está en la parte frontal, ¿no? Y la actividad eléctrica o el desencadenante de esa actividad eléctrica se irradia hacia esa zona. ¿Okay? Entonces, tenemos esa zona en el área frontal. Algunos pacientes con traumatismos, con tumores, pueden presentar esta disección oculocefálica. ¿Okay? También les había mencionado en estos pacientes que tienen hidrocefalias crónicas, los cuernos anteriores de los ventrículos se dilatan, ¿no? Estos están a nivel de los lóbulos frontales y producen distensión de estos, aparentemente producen una distensión de estas fibras motoras que van hacia las extremidades inferiores y que van hacia la zona de la pelvis. Y esto nos va a producir estas apraxias de marcha e incontinencias urinarias como parte de una triada de Hacking-Adams, ¿okay? Una hidrocefalia broncotensiva. Y finalmente tenemos síndromes prefrontales, ¿no? ¿Cómo son los síndromes prefrontales? ¿Qué es un síndrome prefrontal? ¿Saben la historia de Fujimori, Vladimir Montesinos y el Vaticano? Sí, un acto vaticano. No saben la historia. Pero cuando este pata lo capturaron, pues, ¿no? Lo capturaron y lo llevaron a la base naval en Lima, hace unos 20 años, puede ser. Y lo llevaron ahí y este pata pues editó a la creencia y la justicia, pues, ¿no? Él siguiéndolos, y este pata dijo, bueno, yo sí, me voy a acoger a, ¿cómo se llama esto? Cuando uno quiere decir, bueno, delatar a otros, no sé cómo se llama, una colaboración voluntaria, pues, ¿sí? Y les dice eso, entonces va y el padre dice, ok, sí, me voy a acoger a esto y voy a delatar, pues, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos políticos implicados así. Entonces, este pata cuando tenía que dar su entrevista o la manifestación de esto, una noche antes le hicieron un procedimiento, ¿ya? ¿No? Entonces utilizaron una pequeña, no es un bisturí, es una especie de aguja, y le hicieron una lobotomía, ¿no? Entonces le pulsaron, es fácil de hacer, se les coloca una aguja aquí y a través del techo de la órbita se introduce la aguja y se rasca un poquito el lóbulo prefrontal. Entonces este pata le hicieron eso y al día siguiente cuando se fue a su entrevista, pues estaba sentado, le preguntaban y el pata no respondía nada, estaba allí. Así. Entonces a él le produjeron un síndrome prefrontal. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Pues eso, ¿no? Apatía, abulia, ¿no? O sea, te cambian la personalidad. ¿Sí, no? Entonces, básicamente apatía, abulia. En algunos casos, dependiendo de la dominancia, uno puede presentar desinhibición social, ¿no? Una desinhibición social. Moria, ¿no? Reírse de lo que sea, reírse de la nada. Pero en general estos pacientes presentan eso, ¿no? Son apáticos, abúlicos, ¿no? Y nada, y se quedan ahí. Entonces, esos son los clásicos síndromes prefrontales. Muy bien, bueno, ya hablamos sobre la función motora, ya hablamos sobre las afasias, ¿ok? En cuanto al lóbulo parietal, tenemos las alteraciones sensitivas. ¿Y cuáles serán las alteraciones sensitivas a nivel del sistema nervioso central? ¿Qué eran? ¿Cómo se llamaban? Alteraciones de la percepción. Las agnosias, ¿no? Son las agnosias. Entonces, las alteraciones del lóbulo parietal nos van a dar esas agnosias, pero además nos van a dar, por ejemplo, alteraciones tampimétricas. ¿Por qué? Porque las radiaciones ópticas, como lo vamos a ver luego, también discurren a través del lóbulo parietal y a través del lóbulo temporal. Entonces, estas generalmente nos van a dar cuadrantopsis, porque a través del lóbulo parietal van a comenzar a discurrir las radiaciones ópticas inferiores y a través del lóbulo temporal van a discurrir, a través del lóbulo parietal van a discurrir las radiaciones ópticas superiores y a través del lóbulo temporal las radiaciones ópticas inferiores, ¿cierto? Entonces van a producir cuadrantopsis. Algunas de estas lesiones parietales nos van a producir las apraxias, ¿no? Y
En el caso de estas lesiones dominantes, pues los cuadros van a ser mucho más evidentes, ¿no? Mucho más dominantes. Las apraxias van a ser mucho más consistentes, los pacientes van a tener ya problemas para entender lo que leen, ¿no? O para reconocer partes de sus cuerpos, ¿no? En cuanto al lóbulo temporal, también es amplio esto. La mayoría de los pacientes pueden presentar cuadros epilépticos. Muchos pacientes van a presentar alteraciones de la memoria. ¿Por qué el lóbulo temporal o alteraciones del lóbulo temporal producen alteraciones de la memoria? ¿Qué estructuras se encargan de la memoria? ¿Cómo funciona la memoria? A través del circuito de Papez, ¿no? Van a revisar. Hay un circuito de Papez que se encarga de la memoria, ¿no? Y ese circuito de Papez comienza en la parte medial profunda del lóbulo temporal, ¿no? A nivel de la amígdala, a nivel de los hipocampos. Y desde esa zona, a través de los fórnices, pues van inclusive hasta el tálamo, ¿no es cierto? Descubren el fornix, van al tálamo, ¿no? Y forman todo ese circuito, el circuito de Papez. Ese es el circuito de la memoria. Entonces, cuando uno tiene lesiones a nivel temporal profundo, pues va a tener alteraciones de la memoria. Y eso es mucho más evidente cuando tienes lesiones bitemporales, ¿no? En los 60, 70, cuando la cirugía de epilepsia comenzó a ser muy fuerte, pues a los pacientes con epilepsia severa se les comenzaba a resecar, se les comenzaba a hacer lobectomías temporales, ¿ya? Y un par de pacientes recibieron estas lobectomías temporales bilaterales, ¿no? Y los pacientes, o sea, tenían cero memoria, ¿no? No recordaban ni siquiera la memoria, no tenían memoria inmediata, no tenían memoria remota. Entonces, hoy en día está contraindicado realizar lobectomías bitemporales. Si se puede hacer, se hace, pero solo de un lado, ¿no? Por una esclerosis mesial o cualquier tipo de patología. Bien. Muy bien, entonces la memoria es importante. Estos pacientes también pueden tener alucinaciones, especialmente alucinaciones olfatorias, ¿ya? Porque parte de los nervios olfatorios pues van a llegar a estas zonas profundas, ¿no? Es curioso, pero los sentimientos más profundos, las experiencias tempranas en la niñez y todo eso, se acumulan en esta zona del lóbulo temporal. Entonces los traumas infantiles, las aprehensiones y todo eso son situaciones subconscientes porque no llegan hasta la corteza, ¿no? Cerebral, sino que se quedan en estas estructuras profundas, pero existen y están ahí. Entonces son como nuestras emociones más íntimas, ¿no? Hoy en día ya los patrones de educación emocional, pues, ¿no? Patrones para mejorar o para ser mucho más inteligentes emocionalmente, socialmente, apuntan a estas regiones, ¿no? Para trabajar en estas regiones. No sé si ustedes han leído el libro sobre inteligencia emocional. Ya, es un libro súper interesante y habla sobre esto, básicamente cómo nosotros podemos expresarnos de manera tan primitiva, no porque queramos, sino porque tenemos principios aprendidos desde nuestra niñez, ¿no? Con todas las cosas que nos ha sucedido, pues tenemos ya algunas vivencias que están dentro de esas zonas y que uno necesita reprocesar, es decir, no sé si aquí alguno tenga crisis de pánico, pero cuando uno tiene un pánico a cierta cosa, la vía de conducción de esa emoción es mucho más rápida llegando a ese lóbulo temporal que llegando a tu corteza primaria, ¿no? Entonces, lo primero que uno siente cuando tiene ese pánico es obviamente miedo, pero luego tiene la oportunidad de pensar sobre ese miedo. Pero casi la primera reacción es tu miedo, ¿cierto? Entonces, hoy en día se está trabajando mucho para que tú te entrenes en la parte cognitiva, es decir, para que a través de tu pensamiento logres transformar esos miedos, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que utilizan bastante los psiquiatras se basa en eso, ¿no? En el entrenamiento de tus estructuras superiores para tratar de bloquear esas estructuras profundas, ¿no? Esas estructuras
arquiencéfalo todavía, ¿no es cierto? Pero son estructuras muy primitivas, muy básicas. ¿Okay? Además, el lóbulo temporal, como ya habíamos mencionado, tiene en su estructura las radiaciones ópticas inferiores, ¿no? Que van a producir también efectos campinéticos. ¿Okay? También ahí tendremos pues, lesiones o problemas del lenguaje si es que tenemos la afectación del hemisferio dominante, ¿no? En la mayoría de pacientes el hemisferio dominante es el izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, los diestros es el izquierdo, ¿no? Y si uno es zurdo, pues la dominancia está compartida, ¿no es cierto? Es 50-50. ¿Okay? ¿Qué más? Podemos tener estas alteraciones del aprendizaje visual, obviamente tendremos alteraciones auditivas, recuerden que los giros de la audición están en el lóbulo temporal. Y en el lóbulo occipital, pues la visión, ¿no? Generalmente el lóbulo occipital es compensatorio. Cuando hay una lesión cortical, una malformación arteriovenosa gigante que te coge uno de los lóbulos occipitales, pues el otro lóbulo va a compensar la visión. No hay ceguera. Existe una ceguera cortical solo cuando ambos lóbulos occipitales se destruyen, ¿no? Por ejemplo, un infarto de las cerebrales posteriores de ambos lóbulos occipitales. Entonces ahí uno va a tener una ceguera cortical. Pero si solamente uno de los lóbulos occipitales se ha dañado, pues no va a existir ceguera cortical. ¿Bien? Pueden existir estas alucinaciones, ¿no? Y lo más frecuente que uno pueda tener es una hemianopsia contralateral, es decir, si yo tengo el lóbulo occipital derecho dañado, no voy a ver la mitad de ambos ojos, pero del lado izquierdo. Una hemianopsia contralateral, ¿no? Si tengo el lado derecho dañado, el campo visual izquierdo va a estar afectado, ¿sí? En ambos ojos. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los síndromes de tronco en la siguiente y también sobre los síndromes espinales. Nos quedamos aquí, chicos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Está claro o no está claro? ¿Perdón? Que no lo hago. Sí, al final les voy a pasar para ver eso. 23 nada más. ¿Cuántos son en total?